Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Estamos como todas las noches en su espacio de la entrevista y bueno, pues esta noche tenemos aquí con nosotros al doctor, filósofo y director de Maná, Museo de la Biblia, Cristian Gómez Macías. Y bien, vamos a tener una plática muy interesante, pero antes permítame darle la bienvenida a nombre de todo nuestro auditorio. Muchas gracias, Raúl. Igualmente saludos para todos los televidentes. Pues muy bien, pues vamos a hablar de un tema muy importante, queridos amigos, en la historia del mundo, en la historia moderna, contemporánea del mundo, que son precisamente la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, de 1517 al año 2017 precisamente. Y si me permites, Cristian, tutearte, por favor, voy a dar una pequeña introducción para que la gente que nos sigue en radio y en televisión pueda tener una idea de lo que vamos a platicar, y es que precisamente el 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero publicó 95 tesis contra el poder y la eficacia de las indulgencias. La publicación de este texto ha sido señalada como el inicio de la Reforma Protestante, un proceso cuyas consecuencias excedieron con mucho lo exclusivamente eclesial y teológico. De hecho, existe un amplio consenso, tanto académico como extraacadémico, de lo que ella estimuló. Un movimiento que afectó a la sociedad alemana de la época y que se extendió en el tiempo hacia otras latitudes, generando nuevas formas de vivir y concebir la religiosidad, la sociedad y la relación entre política y religión. Realmente impactó de una manera tremenda, que es hasta nuestros días, hasta estos días modernos, pues tenemos consecuencia de esta reforma protestante que digo, todos cuando pasamos por ahí, por la universidad, la preparatoria, pues era un tema obligado de estudio. ¿Nos puedes platicar un poquito ahondando en este tema, por favor, sobre todo sobre las causas de este movimiento protestante? Claro, este año es de gran celebración en todo el mundo, obviamente Alemania, Europa del Norte, Estados Unidos, México. Aún entre religiones, el Papa Francisco ha estado en Noruega, ha estado en Alemania este año visitando esos países para celebrar en conjunto. ¿Y qué se celebra? Bueno, las causas son que el cristianismo, es decir, 1517 años después del nacimiento de Jesús, se había desviado bastante de sus orígenes, de aquellos relatos de los evangelios y que están por allá en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, había una búsqueda de cómo el hombre podía realmente ser libre, cómo podría relacionarse con Dios y cómo podría no tratar de comprar el perdón. Pues hablando de estas causas, una de ellas es fundamental, ¿no? Las personas se suponía tenían que pagar un dinero para poder alcanzar ese perdón. Así es. Entonces, bueno, es precisamente un sacerdote católico y doctor en teología que ahonda en el mensaje de los evangelios, ahonda en la propia teología de San Agustín y se da cuenta que el hombre como ser individual puede directamente hablar con Dios. Esto es el nacimiento de la época moderna. Definimos esta época moderna en primer lugar como el nacimiento del individualismo, porque el individualismo es reconocer que yo tengo un valor como persona, no solo dentro del grupo, del estrato social al que pertenezco o a una institución, sino en este caso como persona individual, y eso determina también una nueva responsabilidad ética. Es interesante comparar el avance de los países que se adhirieron a la Reforma, que es básicamente los países de Europa del Norte, Finlandia, Noruega, Holanda, Suiza, Alemania, Dinamarca, con los países que quedaron del otro lado de la Reforma, ¿no? Que quedaron un poco en la pobreza, en la falta de cultura. Aquí quisiera hacer una pregunta concreta en el hecho de qué papel jugó dentro de estas causas, acabas de nombrar una, el tema del papado, el tema de los reyes, el tema político
¿Cómo influyó para que esto se diera? Porque pues, hay muchas versiones, pero concretamente tú que eres un conocedor de este tema, ¿qué papel jugó en su momento estos dos factores, político-religioso? Al principio, Lutero, como sacerdote, no tiene la menor intención de separarse de la Iglesia, sino de reformar, es decir, rectificar su propia Iglesia, su propia institución. Ahora, el asunto es que la Iglesia entonces había dejado un poco de lado sus tareas espirituales y se había involucrado plenamente en la lucha por el poder político. Los obispos entonces tenían castillos, tenían tierras, tenían ejércitos, tenían sirvientes. Y entonces en realidad había principados, especialmente en Alemania, que dependían políticamente de los obispos de Roma y económicamente mandaban grandes cantidades a Roma, lo que tenía muy descontento al pueblo. Entonces, bueno, finalmente la Reforma propone que los príncipes temporales son también sirvientes de Dios y por tanto pueden ser independientes en el ámbito del poder civil en este mundo, del ámbito del poder eclesiástico. La Iglesia pensaba que había dos espadas, la temporal y la espiritual, pero que la espiritual debía dominar a la temporal. Las propuestas de Lutero son que hay independencia entre el Estado y la Iglesia, cada uno en su ámbito, el terrenal o el espiritual, tiene que hacer su trabajo. Al principio él está totalmente sujeto al Papa de Roma, solamente dice que no tiene poder el Papa de sacar las almas del purgatorio, pero después en las discusiones teológicas con los teólogos de Roma, él se ve obligado a buscar en la Biblia, porque él va considerando la Biblia como la máxima norma, como la orientación que tiene la última palabra, y entonces al buscar en la Biblia y no encontrar la palabra Papa, finalmente llega a la conclusión de que no se necesita una cabeza visible de la Iglesia, puesto que de alguna manera Cristo está presente en el Espíritu, en los creyentes, ¿no? En las iglesias. Muy bien. Ok, esta es una pequeña introducción de cómo se genera todo este movimiento en Europa. Vamos a dejar de momento Europa, venimos a América, concretamente en nuestro país. ¿Cómo impacta la reforma luterana a nuestro país? ¿Cómo llega y cómo se ha desarrollado brevemente hasta nuestros días este movimiento? Bueno, en 1521 es la caída de Tenochtitlan. Podríamos decir que allí nace el México en la mezcla de indígenas y españoles, ¿no? Para 1521, hace 4 años que la reforma comenzó en Europa. Pero muy pronto hay una respuesta de Roma, que es la contrarreforma, y que de inmediato intenta que la herejía luterana no llegue al Nuevo Mundo, no llegue a la Nueva España. Entonces, desde muy temprano se impide la llegada de extranjeros y finalmente de libros que puedan tener sospecha del luteranismo. El segundo arzobispo de la Nueva España prohíbe la entrada de las Biblias, un decreto que confirma el primer inquisidor general, Pedro Moya de Contreras, estamos por ahí del año 1570. Entonces, desde poquitos años después de la conquista, la Nueva España es una entidad totalmente identificada con la contrarreforma. Así que desde allí hasta la libertad de cultos de Juárez, por allá de 1860, no hay más que Iglesia Católica en una postura totalmente contraria a la reforma. Digamos, América, los países latinoamericanos, son herederos de la contrarreforma, como diría Octavio Paz en su momento, y no es posible que lleguen aquí las ideas, los libros, las Biblias en español, hasta que no llega la libertad de cultos por allá de siglo XIX. O sea, realmente durante prácticamente cerca de 200, 300 años no hubo absolutamente nada en México relacionado con la contrarreforma. Con la reforma no. Digamos, si alguna persona llegaba, por ejemplo, algún pirata francés acá a la Florida o algún pirata inglés por el lado de Yucatán y eso, de inmediato era capturado, ahorcado, degollado. O sea, se trataba de que no hubiera extranjeros que contaminaran este nuevo mundo, ¿no? Entonces, bueno, es hasta el tiempo de la libertad de cultos que ya podemos decir que empieza a llegar algo más de la Biblia, una cierta apertura a las misiones protestantes, sobre todo ya de la zona de Estados Unidos. De hecho, Martín Lutero plantea 95 tesis, así le llaman,
de las cuales 5 son las más importantes. ¿Podrías hablarnos de ellas, por favor, explicarles a nuestro auditorio de qué se tratan estas 5 tesis, o en general, qué son las tesis y estas 5 tesis en concreto? Claro. Las tesis son afirmaciones y son el antecedente de nuestras actuales tesis universitarias, ¿no? Se trataba de afirmar algo, discutirlo y probarlo. En este caso, las tesis esencialmente son un reclamo de que el arrepentimiento y la fe son lo que nos permite aceptar la gracia de Dios en la muerte de Cristo y no el dinero, que realmente la Iglesia no tiene poder para perdonar pecados más allá de la muerte y que el dinero deberíamos usarlo más bien para ayudar a los pobres. Pero efectivamente hay 5 postulados reformistas o protestantes que definen la esencia de este movimiento religioso y, como bien decías, político y económico, ¿no? La primera de ellas es solamente la Biblia, es decir, la máxima norma de la fe no es la tradición, no es el Papa, no son los dogmas, sino tenemos que encontrar en la Biblia lo que estemos obligados a creer. Otro postulado es solamente la gracia, es decir, el regalo del perdón y de la vida eterna es gratuito, es precisamente un regalo. El otro postulado, que se llama solamente la fe, significa que no tenemos que hacer obras meritorias, esfuerzos para ganarnos esa salvación que Dios nos ha regalado, sino simplemente creerla, aceptarla, hacerla nuestra. Está otro postulado que es el sacerdocio universal, o sea, ya no debe haber diferencia entre unos que son sacerdotes y otros que no lo son, que son laicos, sino que todos al tener la oportunidad directamente de orar a Dios o de leer la Biblia, somos todos sacerdotes. Eso se aúna a otra que se llama de libre examen, que quiere decir que yo no estoy obligado a aceptar nada que no encuentre claramente en las Sagradas Escrituras y que es un principio de la libertad de pensamiento crítico, que precisamente en el ámbito de la Contrarreforma pues se prohibió, ¿no? Porque aquí había que aceptar lo que se dijera, ¿verdad? El dogma, uno de los dogmas de fe, así le llaman, ¿no? Pero bien, ¿cómo ha proliferado en ese caso el cristianismo protestante en América, en México? ¿Ha crecido, ha disminuido, se ha mantenido? ¿Qué números existen alrededor de estos creyentes o de estas personas que profesan este tipo de creencia? En el último censo de población, pues ya tiene sus añitos, fue en 2010, se calculó en unos 10 millones de integrantes los que pertenecieran a distintas iglesias protestantes. Están divididas en muchas denominaciones diferentes, pero pues tienen en común precisamente estos postulados que comentamos hace un momento. Es muy poco a poco que la iglesia cristiana no católica ha ido creciendo en nuestro país desde aquellos fines del siglo XIX y muchas veces con una gran oposición, incluso persecución, sobre todo en los estados del sureste, de Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Pero hoy entre las distintas denominaciones debe sumar un promedio de unos 10 millones de personas. En algunos estados hay muy poca presencia, en otros, como Chiapas o Tabasco, puede llegar casi a la mitad de la población. Es muy alto, sí. Es muy alto. ¿Qué expectativas se vislumbran para esta corriente en nuestro país? Bueno, de entrada es un crecimiento que continúa y a algunas personas pues se les preocupa, tratan de estudiarlo, incluso hay quien trataría de frenarlo, pero siguiendo las proyecciones de los últimos censos, parece que la tendencia es definitivamente a crecer. Por supuesto que también enfrenta sus propios retos, sus propias crisis, y que serían precisamente volverse a identificar con los postulados de la Reforma, porque es posible que tras varias generaciones a veces se pierdan los valores que dieron origen a una institución. Entonces el gran desafío para las denominaciones protestantes es revisar la Reforma, es revisar exactamente la esencia de lo que se proponía para volverlo a vivir, puesto que la Reforma es ante todo la propuesta de una vivencia subjetiva de fe, de transformación, de una fe transformadora y que trajo precisamente, primeramente en Europa, el cambio hacia la ética, hacia el nacimiento de más universidades, de la investigación y hasta en sus orígenes del capitalismo. Muy bien. Pues bien, doctor, agradecemos su presencia al doctor Cristian Gómez Macías. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche. Y pues bien, no se vayan amigos, regresamos al estudio con más noticias. Tengan ustedes una excelente noche.